Ser un león con las Naciones Unidas significa formar parte de la historia de Lions International, que es la organización de servicio global que colabora estrechamente con las Naciones Unidas apoyando proyectos humanitarios e iniciativas en todo el mundo. Es por ello que es importante que tanto los socios leones como nuestra comunidad panameña conozcan del trabajo del sistema de las Naciones Unidas en Panamá, a través de un podcast mensual organizado por la Asesoría de los Leones con las Naciones Unidas para el Distrito de Uno, Panamá. En esta oportunidad conoceremos a la Asociación de Exfuncionarios de las Naciones Unidas en Panamá. Bienvenido, Juan Antonio. Gracias, Doris. Un gusto estar contigo y con los oyentes. Muchas gracias por su participación en el día de hoy y la oportunidad que nos concede para conocerlo tanto a usted como a la asociación que usted preside. El doctor Juan Antonio Casas fue invitado a este podcast como el presidente de la Asociación de Exfuncionarios de las Naciones Unidas en Panamá. Sin embargo, el doctor Casas no solo es un hermano león en Ciudad de Panamá, sino que su historia leonística inicia en Viena. ¿Qué les parece si iniciamos este podcast con usted contándonos en sus propias palabras su relación profesional con las Naciones Unidas, su interés en los leones desde su inscripción en Viena? ¿Por qué estaba usted en Viena y por qué su interés en ser león? Gracias, Doris. Con mucho gusto. Sí, mi historia es un poco diferente, digamos, de la mayoría de los funcionarios de Naciones Unidas. Generalmente entran a un organismo y se mantienen durante toda su carrera en ese organismo. Yo he sido un poco ecléctico porque yo empecé trabajando con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y como tal, desde muy joven, tenía menos de 30 años, solo tengo 35 ahora. Y entonces trabajé en Belice como representante del organismo en Belice. Trabajé también en Washington por un tiempo, después en Guatemala, después en Panamá como representante. Después estuve de nuevo en Washington a cargo de una división de desarrollo humano. Después pasé unos 4 años en Bruselas como representante de la OMS ante la Unión Europea. Eso fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Aprendí muchísimo sobre la política internacional, incluso me dio posibilidad de estudiar un poco de política internacional justamente en Bruselas, una maestría. Después, por azares de la vida, fui a dar al Organismo Internacional de Energía Atómica, primero como director de la división a cargo de la cooperación técnica con América Latina y después a cargo de toda la cooperación técnica de ese organismo, que es muy importante porque uno piensa que la energía atómica es solo bombas y plantas nucleares, pero hay muchas aplicaciones nucleares en el campo de la salud, donde más aplicaciones hay. Por ejemplo, en la oncología, en la medicina nuclear, la radioterapia, hay muchas aplicaciones científicas en temas ambientales, de otros tipos. Entonces era realmente un trabajo muy lindo, muy interesante que pude hacer durante esos años. Y finalmente me jubilé siendo funcionario del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena. Un año antes de jubilarme, un colega alemán en el organismo se me acercó y me dijo, mire tú, ¿por qué no te desarrolló? Él me reclutó pues para unirme al Club de Leones Cosmopolitan, se llamaba. Porque era un club de leones, ustedes saben, Austria es un país alemano parlante, pero eh, en Naciones Unidas, que es muy grande la sede de Naciones Unidas en Viena, es una de las, después de Nueva York y Ginebra, la más grande, porque hay varios organismos. ONUDI está ahí, la OIEA, el Tratado contra las Pruebas Nucleares, y hay varios organismos, la de drogas, que es muy importante para nuestros países, todos esos están ubicados en Viena. Entonces es una sede importante. Entonces, había muchos funcionarios de Naciones Unidas que querían ser leones, pero como el idioma en Austria es alemán, pero el idioma de trabajo en Naciones Unidas es el inglés, pues se veían un poco impedidos de entrar en los clubes de leones de Austria. Entonces se creó un club que se llamaba Cosmopolitan. Era el club de los funcionarios internacionales que querían ser leones en Viena. Entonces yo me incorporé a ese club en el año 2012 y estuve más o menos un año activo en el club y realmente me encantó. Yo había tenido experiencia previa como funcionario, como salubrista, con los clubes de leones, incluso desde que empecé en Belice. Tenía una actividad muy estrecha con el Club de Leones de Belice en temas de visión, ¿no? Con el único oftalmólogo que tenía Belice era
un león. Y hacía Wow. muchas actividades y trabajaba mucho con él. Entonces yo siempre había tenido un cariño especial por los leones. Entonces empecé en Viena. Cuando regresé de Viena, ya jubilado a Panamá, entonces tuve la oportunidad de acercarme al Club de Leones de Panamá y al tiempo me aceptaron como miembro y tuve un periodo muy fructífero, muy contento en el Club de Leones de Panamá. Pasé 10 años ahí, incluso llegué a ser presidente. Y cuando supe que el Club Virtual de Valores se había creado, y sobre todo conociendo la vocación que tú personalmente y que el Club Virtual de Valores tiene por los temas de Naciones Unidas, me emocionó mucho poder combinar tanto mi vocación como León con mi vocación como funcionario o exfuncionario en Naciones Unidas. Es una de las razones por las que quise afiliarme y ahora apoyar al club. Que yo creo mucho en eso. Una de las experiencias que más me gustó cuando entré al Club de Leones en Viena fue una actividad que se hizo el Día de Naciones Unidas en que todos los leones del país asistieron, o no todos, pero una buena cantidad, a una actividad en el Centro de Naciones Unidas en Viena con los directores de los organismos de Naciones Unidas en Viena. Qué Y se llenó un lindo. auditorio enorme y eso me emocionó mucho porque me di cuenta, este organismo o este club tiene los mismos valores que tengo yo como funcionario de Naciones Unidas. Y eso realmente me convenció de ser León y de participar, como he estado ya más de 12 años, más de 13 años en esta faena. La razón de ser de la asesoría Leones con las Naciones Unidas es precisamente poder lograr ese enlace, esa unión de esfuerzos. Y mire, su podcast va a salir publicado para el mes de octubre, que es cuando celebramos el Día de las Naciones Unidas, Claro. cada 24 de octubre. Así que su anécdota, la verdad que va de la mano con la celebración de este mes. ¿Qué le parece si ahora entramos en materia? ¿Nos puede contar cómo y cuándo inicia la Asociación de Exfuncionarios de las Naciones Unidas en Panamá? ¿Cuántos miembros tienen y qué tipo de actividades realizan como asociación? Bien. Primero quisiera hablar sobre la creación de la Federación de Asociaciones. Las asociaciones de exfuncionarios de Naciones Unidas se crearon hace ya 50 años. Justamente este año, el año próximo, el año 2025, se celebra el 50º aniversario de la creación de la Federación de Organizaciones de Exfuncionarios de Naciones Unidas. En esa época, en 1975, solo había una en Nueva York y había otra en Ginebra. Y creo que la de Roma, la del FAO, eran tres que se unieron para crear una federación. Ahora son más de 64, son 64 asociaciones en todo el mundo. Y ahora agrupan 18,000 personas, que son más o menos la tercera parte de todos los exfuncionarios jubilados. No todos los exfuncionarios son miembros de las asociaciones, porque es voluntario ser miembro, pero agrupamos más o menos la tercera parte. Pero lo más importante es que representan ante los diferentes organismos que nos compete los intereses y las preocupaciones de los exfuncionarios de Naciones Unidas, porque ustedes saben, dependemos por un lado de nuestro sistema de pensiones, porque los funcionarios de Naciones Unidas tenemos un sistema de pensiones que está tan de moda ahora en Panamá, el tema de las pensiones, pues obviamente nos preocupa mucho el tema de las pensiones, porque todos vivimos de la pensión, ya cuando nos jubilamos. Y por otro lado también el tema de los seguros médicos, porque afortunadamente los sistemas, los diferentes organismos de Naciones Unidas tienen diferentes sistemas, no todos igual, no es un solo sistema, son diferentes según el organismo de seguro médico que nos protege a nosotros. Después de jubilados seguimos teniendo la protección y participamos de estos sistemas. Y eso es muy importante, como comprenderán, para personas adultas mayores como nosotros, como uno, el tema de la salud y de la protección de la salud y los beneficios de salud son muy importantes. Entonces son dos grandes temas que nosotros tratamos de mantener una presencia y una participación, pero también algo importante que hace la federación es colaborar y apoyar a las actividades y la meta y la misión de Naciones Unidas. Entre ellos está, por ejemplo, todas las metas de las metas de desarrollo sostenible. Y en diferentes países se hacen diferentes actividades periódicamente para apoyar las metas del milenio o para asumir algunas actividades de apoyo a los días que tú, por ejemplo, siempre estás resaltando los diferentes días, que por cierto acaba de pasar el día de los de adultos mayores. Entonces, Así es.
fue ayer, ¿no? Y así los diferentes días de reconocimiento que hace Naciones Unidas de diferentes grupos. Eso es muy importante. Nosotros apoyamos eso en diferentes aspectos en diferentes países. Ahora, nuestra asociación se creó en el año 2017, el 25 de abril, porque habíamos tenido contacto con otras asociaciones de América Latina y Panamá tenía poco tiempo de haberse designado como un centro regional de Naciones Unidas. Panamá es uno de los centros regionales de Naciones Unidas en el mundo. En Chile es para Sudamérica, pero Panamá es para toda América Latina. Así es. Y entonces hay muchos funcionarios de Naciones Unidas que trabajan en Panamá y que se jubilan en Panamá. Y en este momento hay más o menos 100 personas que se han jubilado y que viven en Panamá. No todos panameños, porque obviamente hay muchos que no son panameños, como yo, o sea, pueden verlo, que se lo escucharon, que soy de Costa Rica, casado con panameña y con nietos panameños, y tengo muchos raíces en Panamá, pero hay muchos extranjeros que deciden quedarse en Panamá por las buenas condiciones que ofrece Panamá para el retiro, y entonces, y tenemos de varios países miembros de nuestra asociación. En este momento somos 50. Hemos crecido bastante, tenemos más o menos la mitad de los jubilados que viven en Panamá son socios, una proporción bastante alta. Y tenemos diferentes actividades que hacemos en función, por un lado, de, bueno, mantener informados a nuestros asociados sobre los temas, como le digo, que nos preocupan, como el tema de los seguros médicos, el tema de las pensiones, pero también hacemos actividades de resarcimiento, de creación, hacemos paseos, hacemos reuniones, hacemos almuerzos con conferencistas. Hacemos diferentes actividades para mantenernos activos y insertos en la realidad nacional. Y también tenemos un pequeñito programa, no es nada grande, pero un pequeñito programa de beneficencia. Y a lo largo de los años hemos ido haciendo varias actividades, pero finalmente hemos aterrizado en una actividad específica que nos anima mucho, que es el de apoyar al hogar de ancianos, el Hogar Bolívar de Okay. ancianos, que está acá en Juan Díaz y que fue creado incluso en la época de Belisario Porras. Tiene una gran historia. En este momento es manejado por las Hermanas de la Caridad, que con mucha diligencia se hacen cargo de atender. En este momento son como 90 adultos mayores. Podrían atender a más, pero el problema son las instalaciones que hay que reparar. En fin, estamos en un proceso de apoyarlas no solo con los pequeños recursos que podemos dar nosotros, sino también tratando de palanquear, ya sea con autoridades nacionales, como el Ministerio de Desarrollo Social, con otras instancias, y también ver si en el sector privado podemos conseguir más apoyo. Y eso sería un área, por ejemplo, interesante de posible colaboración con el leonismo, aunque yo sé que no es una de las causas específicas del tema de adulto mayor, aunque yo creo que debería ser, yo creo que deberíamos pensar en un futuro incluir al adulto mayor como un tema de prioridad, de una causa del leonismo. Pero sí es una actividad importante para nosotros como jubilados, como personas adultos mayores y para el país, porque el que llega a Hogar Bolívar no tiene ninguna otra posibilidad, es porque no hay familiares, no hay nadie que lo pueda atender. Y ahí esas monjitas, con todo el cariño del mundo y con funcionarios que son financiados por Mides, dan una gran atención a estas personas con toda la limitación de recursos que tienen. Entonces, por eso hemos optado por apoyar decididamente a este grupo, a esta organización lo más que podamos. Esa es nuestra labor de beneficencia para el país en este momento. Excelente, doctor Casas. Como usted sabe, eh, ahora tenemos 8 causas globales. Una de ellas se llama ayuda humanitaria. Y precisamente la locución que publiqué el día de ayer para la Día del Adulto Mayor la clasifiqué dentro de ayuda humanitaria. Por lo que Bueno, está muy sí, bien. esa nueva causa nos permite bastante flexibilidad con muchos temas, siendo entonces la atención al adulto mayor uno de ellos. Y veo con buenos ojos que vamos a tener muchas oportunidades de colaboración con su asociación y los Leones, porque el Hogar Bolívar es uno de los hogares que varios clubes de leones atendemos.